Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata para Radio Universidad Nacional de La Plata. Hoy, como verán, no vine ni de traje ni de corbata porque nunca lo hago, pero tampoco vine con las remeras que traigo todos los días porque es un programa especial. Ni más ni menos tengo la grata presencia de contar acá con el compañero, con un verdadero militante, con alguien que te obliga a inspirarte cada vez que lo ves a él, porque genera inspiración, entonces vos mismo te inspirás. Carlos Bértola, Cascote, ¿cómo andás? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Demasiada presentación, me parece. Me estás haciendo poner colorado. Será de tanto sol en alta mar, pero quédate tranquilo que me quedé corto a propósito, ¿sí? Porque sé que no te gustan las flores, pero creo que es necesario. Gracias por todo lo que estás haciendo ante todo. Gracias por invitarme y nada, seguimos militando. Ahora por acá toca seguir visibilizando el genocidio en cada una de las entrevistas que damos. Me parece que está fantástico. Para quienes no lo conocen, Carlos Bértola, ¿cómo te apellidas bien? Es Bértola, sin acento. Es un gran militante político, hijo de desaparecidos, ¿verdad? También. Hijo de desaparecidos, lamentablemente. Fue referente de distintas agrupaciones. Participaste en Quebracho, ¿verdad? Sí, fue Conducción Nacional de esa organización. Conducción Nacional. Yo, sinceramente, a Cascote no lo conocía. Obviamente uno no puede conocer a todas las personas. Y un día, un referente para mí también, que es Sebastián Salgado, me dice, ¿viste lo de la flotilla de Cascote? Y ahí me puse en tema y traté de conocerte lo mejor posible. Estuve viendo algunas entrevistas, algunas participaciones tuyas, pero bueno, este es un programa de políticas soberanas, es el programa del CECIM La Plata, y tengo muchas preguntas para hacerte, así que espero que me tengas paciencia, porque Cascote ha tenido una trayectoria malvinera también, por distintos motivos. Tuve la posibilidad de tener su WhatsApp y voy a contar una confidencia. En su foto de perfil, él tiene su foto del cementerio argentino en Darwin, así que después vamos a pasar por Palestina, pero quería arrancar. ¿Cómo es tu relación con Malvinas? Bueno, somos profundamente malvineros de nuestra organización. Se podría decir que tanto la causa palestina como Malvinas, como las causas por la soberanía, son constitutivas, digamos, a mi militancia histórica, todas las causas nacionales. Eso me fue acercando la conciencia de que hay que hacer soberanía, me fue acercando al agua, me fue acercando a navegar, me fue acercando a el convencimiento de que para recuperar Malvinas, que son islas, hay que llegar navegando, digamos, me llevó a aprender a navegar. La política me fue llevando a ir descubriendo conocimientos y demás, y cuando la sanmartiniana se perdió, fui uno de los 6 que la fue a buscar ahí, así que estuve viviendo 3 semanas en Malvinas y en un momento dormíamos en el barco, hicieron ejercicios militares los ingleses, entonces nos echaron del puerto, nos dijeron que 2 días no podíamos estar y aprovechamos para ir a conocer Monte London, obviamente el cementerio, y ahí también dejamos en parte de la ceniza del gran compañero que fue el Raúl Boli Lescano, referente de nuestra organización, que hicimos un pocito y dejamos su ceniza también descansando al lado de nuestros queridos soldados, haciéndole la promesa que íbamos en algún momento a recuperar Malvinas. Dijiste la sanmartiniana. Aclarémosle a la gente, vos sos, ¿cómo se dice?
Ahí estamos, perdón. Alequiles del otro lado me estaba corrigiendo que estaba hablando para cualquier lado. Estoy bastante concentrado acá con el compañero. ¿Vos sos capitán de barco? Sí, en realidad yo tengo titulaciones, hice el curso de timonel vela motor en el Náutico de Ensenada en algún momento, cuando te decía me dio esa curiosidad. Siendo timonel fui a Malvinas a recuperar el velero La Sanmartiniana, digamos que se había perdido. Y después seguí. Esta información me llama mucho la atención. ¿Un velero se pierde y aparece en Malvinas? Claro, nosotros teníamos una fundación, FIPCA, de la cual éramos parte, digamos, con nuestra organización, que en algún momento adquirió un velero. Con ese velero fuimos navegando hasta Misiones por el Paraná, ¿no? Y de Misiones hasta Ushuaia, tocando todos los puertos de Argentina, no todos, y justamente pasaron más de 3.000 militantes por ahí intentando promover la cultura del agua, como dice el nombre de la fundación y demás, y subían, qué sé yo, nuestros queridos pueblos originarios en Chaco, el pueblo Toa también en Isla del Cerrito, varios de ellos después navegaron hasta Mar del Plata. En cada uno de los lugares, como somos una organización nacional, los compañeros iban subiendo en Misiones, en Entre Ríos, en Chaco, iban haciendo como tramos, y así el barco llegó hasta Ushuaia. Después quedó un tiempo ahí en Isla de los Estados y se había armado una tripulación para llevarlo de Isla de los Estados a Santa Cruz, y lo agarró una tormenta al barco. Los compañeros que estaban en ese momento decidieron capear la tormenta a motor, por ahí una decisión náutica, una más, digamos. Un cabo se le fue al agua, se le enredó la hélice y se les plantó el motor, entonces quedaron sin gobierno, pidieron Mayday, digamos, ayuda. Se arrimó un pesquero, se subieron todos arriba del pesquero y lo iban llevando, remolcando la Sanmartiniana sin tripulación arriba. Y por la noche se cortó el cabo por la fricción y el barco quedó solo a la deriva y se fue solo a Malvinas, sí, se fue solo a Malvinas. Ahí la fundación alquiló una avioneta para tratar de rastrearla, y cuando llegaron a la zona de exclusión, dos aviones de guerra, digamos, de la base de la OTAN se les puso a la par y dijo que si seguían avanzando los iba a derribar, así que se volvieron a Ushuaia y el barco solo siguió su rumbo. Los ingleses lo agarraron, lo llevaron a Puerto Argentino y ahí estuvo unos años hasta que después pudimos armar una tripulación para ir a rescatarlo, y bueno, fuimos 6 compañeros que habíamos participado de la experiencia de la Sanmartiniana y que teníamos algo de experiencia náutica, y bueno, trajimos el barco de nuevo a nuestra casa. Algunos dicen que fue una gran experiencia náutica. Yo lo que creo es que los barcos tienen alma, y como nosotros siempre decíamos que íbamos a tocar todos los puertos de Argentina y no lo querían llevar a Malvinas, el barco se sacó de encima la tripulación que no lo quería llevar y solito se fue para tocar todos los puertos de Argentina. Estar en alta mar debe tener algo que invita a reflexionar mucho, ¿no? Tenés tus tiempos ahí. Y hay tiempos, sí. En esta travesía en particular, por la diferencia horaria, me gustaba mucho hacer las guardias nocturnas. Me preparaba mi mate y iba mirando las estrellas de un hemisferio norte que es distinto al nuestro, donde estamos acostumbrados a navegar. Allá está la Osa Mayor, está la estrella polar. El cielo es parecido pero distinto y se configuran de otra manera, ¿no? El cielo. Y además era la hora que podía agarrar el celular con internet y agarrar a la gente más o menos a la tardecita acá cuando terminaba de laburar. Para mí eran las 4 o 5 de la mañana y para ellos era la tardecita, entonces era una linda hora como para comunicarme, ir charlando, ponerlos al día y además aprovechar la hora más dura por lo general, ¿no? La noche cuando todos descansan. Era una linda noche para mirar estrellas, para reflexionar y para llevar el barco. Y era como una especie, era mi momento de tomarme unos mates así a solas contemplando el Mediterráneo, que además es muy hermoso. Me imagino. Bueno, la verdad que desde el Centro de Excombatientes nos empezamos a poner en tema
de lo que es el genocidio en Palestina, específicamente en Gaza. Obviamente son temas, todo lo que es conflicto internacional, que requieren sentarse un tiempo y destinarle a tratar de entenderlo. Muchas veces uno no termina de comprender la complejidad. Entendemos que hay varios factores, pero seguramente vos tengas más claros cuáles son los factores más importantes, si el económico, el religioso, el de recursos naturales, el étnico. Entonces, nada, lo que sí no dudamos es que es un genocidio. Lo que sí no dudamos es la solidaridad para con el pueblo palestino. Y bueno, cuando supimos de que vos eras un abanderado argentino, entre otras cosas, nos pusimos muy contentos. Y bueno, inicialmente preguntarte cómo es tu relación política y con quién para conformar esta flotilla que decide viajar hasta allá. Bueno, la causa palestina es parte constitutiva de nuestra organización, eso ya te lo conté, así que ahí hay una relación. Hemos hecho cientos de miles de marchas a la embajada, hemos iniciado la campaña, ni bien Cristina reconoce digamos la soberanía del pueblo palestino y se abre una embajada en Buenos Aires, empezamos la campaña Yo quiero ser palestino, y ese es el recorrido. Y después a la flotilla terminó llegando medio por casualidad, si es que existen las casualidades. Estaba en Venezuela siendo veedor de las elecciones, un encuentro de Nuestra América como territorio de paz, ese era el título de la conferencia, y estaba hablando de la Escuela Popular de Náutica, en esta idea de que vamos a recuperar Malvinas solo si nuestro pueblo navega, de que las clases populares, que navegar no solo tiene que ser una actividad de las élites, y un montón de otras cosas más que tienen que ver con la Argentina bicontinental, que tiene que ver con la pesca, con los recursos, con nuestros ríos. Bueno, eso engloba. Yo estaba hablando mucho, vehementemente de esto, y un compañero fue, agarró una compañera a la mano, la trajo, nos unió las dos manos y nos dije: ustedes dos tienen con seña, digamos, porque yo hablaba árabe, yo castellano, ustedes dos tienen que hablar. Así que ahí sacamos los teléfonos y con la aplicación del traductor del WhatsApp, viste que vos escribí, ella escribía en árabe y a mí me parecía en castellano, yo escribí en castellano y a ella le parecía árabe. Parece cosa mandinga, pero eso funciona. Así que ahí nos pusimos en contacto y 2 semanas después estábamos haciendo un Zoom con la gente de la flotilla, que me pedían por favor que vaya a Barcelona, que tenían más barcos que capitanes, que necesitaban que alguien se haga cargo de un barco. Y bueno, lo discutimos con los compañeros de la organización, lo discutí con mi familia, obviamente, les dije: che, me estoy por ir a Barcelona, ¿cuándo? Mañana. Y así hice un bolsito y arranqué para Barcelona, y ahí me empapé mucho más, ¿no? De los objetivos, de cómo iba a ser. Tuvimos 5 días arreglando los barcos hasta que zarpamos a Barcelona, ahí armando tripulación, conociéndonos. Imagínate que, digamos, las tripulaciones, cerca de 150 personas más o menos, éramos los que sabíamos, entre capitanes, marineros, llevar los barcos, ¿no? Y después había participantes, en total éramos como 500, de más de 50 países, ponerse de acuerdo, las barreras idiomáticas, ¿no? Los objetivos, que era una misión no violenta, cómo coordinar, arreglar los barcos, que era nuestra responsabilidad, pero después que se suban los participantes que tocaban en cada uno de los barcos. Bueno, armar todo eso fue una logística impresionante, digamos, ya con una complejidad en sí mismo, ¿no? No solo la complejidad náutica, sino la complejidad de organizar todos esos participantes y la complejidad de saber que íbamos a terminar en una zona de guerra donde las posibilidades eran que nos hundieran, que nos interceptaran y meterían preso, o que nos dejaran entrar con la ayuda humanitaria. Digamos, con 3 hipótesis, laburando las 3, ¿no? Con mucha... ¿Cuánto tiempo de planificación llevó más o menos? No tengo idea para los organizadores. Para mí fueron 5 días ahí en Barcelona para hacerme a la idea de todas estas cuestiones. De hecho, llevé varias cosas que las dejé en Barcelona, como la billetera, el DNI, las tarjetas de crédito, esas cosas, porque cuando me enteré que todo eso te lo sacaba Israel y se lo quedaba, como los barcos, la ayuda humanitaria. Así que quedaron en Barcelona con una valija, cosa que no quería perder, y me embarqué con las cosas mínimas
que teníamos que tener para el viaje, ¿no? Sí, en cuanto a lo ideológico político, vos tenés tu historia, tu trayectoria, tu país y tu militancia acá. Cuando te toca formar parte de esto que es internacional, nace una nueva política, la política de uno queda un poco al costado, porque me imagino esto, que te encontrás con distintos países, con realidades económicas muy distintas y con posicionamientos que tal vez lo que por ahí podemos creer que para nosotros acá es derecha, ya es su izquierda, digo, ¿se entiende la pregunta? Sí, pero no, a ver, yo fui con 2 bolsitos, la bandera del Diego, que para nosotros es sinónimo de argentinidad, pero también sinónimo de universalidad, digamos, el Diego planteando que es de corazón palestino, que denunció miles de veces, digamos, lo que estaba pasando en Palestina, en ese conflicto entre Palestina e Israel, siempre poniéndose del lado, ¿no?, de los pueblos del más débil, con esa característica que tenía el Diegote. Y después fui con, qué sé yo, una gorra del ALBA, porque somos parte de ALBA Movimiento, en una mirada nuestra americana, entendiendo que, digamos, que o nos salvamos en el continente entero o nadie se salva solo. Entonces, con esa firmeza también tenemos una mirada internacionalista del mundo, entendiendo que hay 2 miradas, no hay muchas más, digamos. Están los que creemos en la autodeterminación de los pueblos y que después hay que ir charlando y encontrando formas de coordinar y hacer un mundo mejor, y los que creen en el imperialismo, en imponer su mirada, y son hoy los que están llevando la guerra a todos lados, planteando guerras de exterminio, las que están llevando este genocidio adelante y que han llevado otro, el genocidio en la Argentina, o lo que fue la guerra de Malvinas, tienen los mismos enemigos, ¿no? Inglaterra, la OTAN, Estados Unidos, son exactamente los mismos enemigos y es fácil encontrarlos. Entonces, desde nuestra mirada de lo nacional, también llegamos a defender a Palestina, también llegamos a encontrarnos en el lado de enfrente un enemigo como Inglaterra, como la OTAN o como Estados Unidos. Entonces, en ese convencimiento es fácil encontrarse, más allá de las diferencias culturales, ¿no? Otras religiones, otras formas de ver el mundo, por ahí una mirada ecologista que por ahí nosotros, si bien somos ambientalistas, digamos, tenemos alguna diferencia, qué sé yo, con alguna mirada de Greenpeace, de ese ONGismo, pero porque lo miramos de un país dependiente, ¿no? Cuando vienen con algunos cuestionamientos de qué hacer con los recursos y ese tipo de cosas, pero nada que no se pueda resolver charlando, que no se pueda poner arriba de una mesa y generar comunidad en un objetivo que es: vamos a Gaza. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a Gaza. En Gaza hay un genocidio. En definitiva, cuando surgía cualquier debate, la resolución es: vamos a Gaza, ¿no? Bueno, se subieron nomás. Leí ahí que salieron de una islita, puede ser, que en la zona de Mallorca, Menorca es. Salimos de Barcelona, el Ajá. centro de Barcelona, nos despidieron más de 200.000 personas, la piel de gallina, bandera, ¿no? Una locura, los catalanes ahí despidiéndonos, fue hermoso. De ahí navegamos, ni bien salimos nos agarró una tormentita y tuvimos que meternos en Mallorca, Menorca. Ajá. Algunos barcos se metieron en Mallorca, yo en particular me metí en Menorca, que es la isla ahí más cerca, ni bien las Baleares, y ahí reacomodamos la flotilla y de ahí nos fuimos hasta Túnez. En Túnez se sumaron 10, 12 barcos más tunecinos, digamos el norte de África, ¿no? Estamos hablando de Túnez, ahí muy pegadito a Italia, Sicilia. Después en Túnez nos tiraron unos drones explosivos incendiarios, fue complejo eso porque puso en discusión si seguía o no seguía la misión. Hay varios se bajaron, unos periodistas que estaban en nuestro barco. Perdón, pregunta tonta la mía, pero de ignorante. ¿En Túnez quién tira el dron? Y Israel. Israel. Y el gobierno de Túnez dice: no, habrá sido un incendio provocado por un fósforo mal apagado, un cigarrillo o algo así, hasta que aparecen las cámaras de mi barco, justo el barco que lo filma, porque como no tenía ancla estaba atado al Family, que es el barco que bombardearon.
y se ve claramente el dron cuando viene, cuando cae el artefacto incendiario. Nosotros teníamos, por decirlo de alguna manera, como distintos reaseguros. Una, internet y cámaras en todos los barcos, 2 cámaras en todos los barcos. Teníamos influencers, diputados nacionales, diputados de la Comunidad Europea, qué sé yo, legisladores de Portugal, actores y actrices de Hollywood. ¿No? Había un montón de personalidades que no era lo mismo hundirnos, ¿no? A veces todas las vidas deberían valer iguales, pero no las valen. Para la opinión internacional no es lo mismo. De hecho, una flotilla salieron con 11 militantes turcos y cuando se iban arrimando a Israel no dudó en tirarle un misilazo y están en el fondo, ¿no? 9 muertos de esos 11 militantes turcos. Por eso estos recaudos también estaban. Pese a todos estos recaudos, cuando estábamos en Túnez, en una bahía, nos tiran 2 drones incendiarios. Es entendible también la postura de Túnez, ¿no? Si asume que Israel violó su soberanía, hizo un atentado en sus tierras, tiene que entrar en guerra. ¿Quién quiere entrar en guerra con Israel y Estados Unidos? ¿No? Te metes en un quilombo mucho mayor. Entonces, la flotilla también obligaba a los pueblos y a los gobiernos a ir tomando decisiones. Después salimos de Túnez, pasamos cerca de Sicilia, Italia, ahí se sumaron los barcos italianos. Y cuando estábamos entre Grecia y el Líbano, en aguas internacionales, de nuevo, 12 drones explosivos, nos tumbaron una vela, un palo. Entonces ahí nos metimos a Grecia, digamos, a una bahía, en una isla griega. Y ahí los gobiernos de España, Italia, Turquía y griego pusieron barcos de guerra que nos empezaron a acompañar de ahí en adelante. Alrededor nuestro, muy loco eso. Se va poniendo más seria la cosa. Se fue poniendo más seria como para que no nos ataquen más. Y no nos atacaron más. Lo que pasa es que los barcos ellos llegaron hasta la milla 100, ¿no? Antes de llegar a Palestina, a Gaza. Y ahí se retiraron, ¿no? Porque ahí es donde Israel dice, bueno, esto es nuestro, es nuestra soberanía, o tenemos el derecho de bloquear a Palestina. Porque no es de ellos, son aguas palestinas, ¿no? Y ahí es donde está el debate. Nosotros íbamos con una flotilla con ayuda humanitaria por aguas internacionales, después entramos a aguas palestinas y ahí es donde nos interceptan, nos secuestran y nos llevan a Israel. Ese era lo delicado. Bueno, y ahí cuando se van las embarcaciones militares de los otros países, nada, empiezan las intercepciones 20 millas después de eso a la noche y nos detienen a todos. Ay, mamita querida. A mí me tocó también poder conocer Malvinas y cuando conoces los campos de batalla y cuando escuchás a los excombatientes que te van contando lo que les fue pasando en sus historias, te das cuenta que nadie está preparado para el horror, ¿no? Porque ya va más allá del término guerra, ya pasa a ser algo que uno no puede razonar siquiera, así que me imagino que no me puedo imaginar, mejor dicho, cómo han seguido decidiendo dron a dron, che, sigamos avanzando, o sea, y esto es con qué nos vamos a encontrar, porque primero unos drones, después toda una flotilla para acompañar a la flotilla, ¿no? O sea, una flotilla que lleva alimentos y medicamentos custodiada por una armada. Bueno, me imagino que se va complejizando. No me quiero quedar en el medio de la próxima pregunta. Le pido a Ale, vamos a una tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Seguimos con el compañero Carlos Cascote Bertola. La verdad que muy contentos de que esté con nosotros. Pónganle seguir a nuestro canal de YouTube, por favor, Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, que después vamos a estar subiendo el programa gracias a nuestro productor estrella, Pablo Columbro. Bueno, entonces ya ahí la flotilla los dejó de escoltar para que solo siga la flotilla humanitaria, valga la redundancia.
Y había charlas de, bueno, seguimos, la dejamos acá, no me banco más. Alguien que se animó a ir y que dijo, che, hasta los drones yo llegué, ¿hay algún barco para volverse? ¿O todo el que se subía sabía que era hasta el final? No, hubo mucha gente que iba tomando la decisión de bajarse. Había un barco de observadores, de hecho había un barco grande que se quedaba hasta la milla 100, digamos, y si alguno quería tomar esa decisión, o por cuestiones de salud, qué sé yo, el diputado nacional argentino, Giordano, que estaba en uno de los barcos, en el Sirius, no se quería bajar y tenía un problema de presión en el ojo, y el médico le decía, vamos a caer preso en el mejor de los casos, ahora vas a perder el ojo en una cárcel israelí, no tiene sentido. Así que ahí se bajó medio contra su voluntad, digamos, pero sí había cómo tomar esa decisión. La mayoría, obviamente, 480 no la tomamos y seguimos rumbo a Gaza y seguimos con el objetivo que sabíamos desde el primer día, digamos, a que estábamos yendo. Obviamente, los drones, la discusión en la ONU, las negociaciones de paz en el medio, que Israel le mete un misilazo a las negociaciones de paz que estaba armando Trump, todo eran condicionantes y discusiones y asambleas y ahora qué pasa, y no, eso era una olla a presión, ¿no? Con mucho nerviosismo, pero con la firmeza y la dedicación de decir, vamos a Gaza, los ojos en Gaza está habiendo un genocidio. Y eso tiene que ser más importante que cualquiera de estas discusiones. Bueno, obviamente, como ya sabemos, no pudieron llegar, los detuvieron. ¿Llegaste a poder apreciar desde el barco algo de la magnitud de los bombardeos o no se llegaba a ver tierra claramente? No, a mí me detuvieron a 40 millas, digamos... 40 millas son más o menos 60 y pico de kilómetros, claro. La vista no alcanza y además eran las 4 de la mañana, de noche no se veía nada, lo único que se veían eran las luces de los barcos de guerra enfocándonos cuando nos tiraban agua y cuando los infantes de marina saltaron del gomón arriba del barco con los fusiles en la mano, digamos. Eso es lo único que llegamos a ver con mucho profesionalismo, pero altos niveles de violencia. Después nos requisaron y nos llevaron navegando en nuestro propio barco ahí en la cubierta hasta Israel y bueno, de ahí empezaron, ¿no? La verdad que la infantería marina, una vez que nos redujo, fue bastante cordial, el trato bueno, digamos, ¿no? Y una vez que vieron que no éramos una amenaza desde lo militar, que éramos civiles que íbamos en un barco con fideos y remedios, medio como que se relajaron y ahí terminó su tarea. Y cuando llegamos a tierra, sí, la policía mucho más violenta, le quebró el brazo a uno de los turcos cuando lo bajó del barco. Ahí estaba el ministro del Interior firmándonos de Israel, diciendo que éramos terroristas, que éramos Hamas, que íbamos a ir a una cárcel de máxima seguridad, que no íbamos a salir nunca más de la cárcel. Bueno, decía un montón de esas cosas. Y esos discursos de odio, obviamente, hacen que la policía se ponga más violenta, ¿no? También ocurrió eso. Después pasamos por una especie de migraciones con una especie de juicio rápido sumario, que nos decían que habíamos entrado ilegalmente a Israel y que nos iban a deportar y que por 100 años no iba a poder entrar, a lo cual nosotros le decíamos, nosotros no entramos ilegalmente, nosotros estamos yendo a Gaza, estábamos en agua internacional y vos me trajiste secuestrado, entonces como yo voy a entrar ilegalmente, no nunca hubiese entrado a Israel. Y esa era medio como una discusión de sordos, digamos, a donde cada cual esgrimía sus argumentos, pero ellos tenían los fierros apuntándonos, así que nos esposaron y nos metieron en un calabozo más allá de las discusiones. Y bueno, ahí tuvimos 6 días detenidos. Perdón, ¿en dónde? ¿En dónde nos llevaron? Sí. Nos llevaron a 6 horas en un colectivo de traslado, como son los colectivos de traslado de presos, a una cárcel en el medio del desierto, digamos, atrás de Gaza, bastante lejos de Tel Aviv y del puerto donde estábamos. Carlos, el domingo tal vez, si querés, te podés hacer un asadito acá, ¿no? En el colectivo yendo para allá,
¿pensaste quién me manda a hacer esto o la convicción sigue intacta? No, ahí ya estábamos, ahí ya había pasado, si se quiere, nos habían dejado 6 horas al sol, precintando los manos arrodillados, digamos, verdugueándonos. Después viene la requisa, después viene, ¿no? Todo, digamos, cuando te cortan los cordones, te sacan el cinto, te despojan de tus cosas, ahí te das cuenta que estás en cana, digamos. Y una vez que ya estás en el camión de traslado, decís, bueno, estoy yendo a una celda, veremos cómo es, pero van subiendo los otros presos, los compañeros, los que te tocan en ese autobús, los Diego 12, los vas saludando porque estaban en otro barco, hola, ¿cómo andás? Y se va haciendo más o menos ameno y después dormís un rato porque estás cansado de toda esa adrenalina, digamos, que estuviste viviendo y dormís un rato y bueno, después ya llegás a la cárcel y ahí nos sacaron toda la ropa que teníamos, nos dieron una especie de pijama, un jogging gris, una remera blanca y unas como jotas, digamos, que con eso estuvimos los 6 días. Y después de ahí, adentro de una celda, que era una celda con 8 camas, donde nos metieron entre 13 y 16 personas, pues nos iban amontonando. Nada, una cárcel, como todas las cárceles, todas iguales, de acá y de allá. Yo lo estoy mirando a los ojos y él lo cuenta con una naturalidad. También te escuchaba decir en alguna entrevista que tal vez por nuestro pasado con genocidio naturalizamos el sometimiento, el castigo y algunas torturas que por ahí otras nacionalidades que no han vivido lo que nuestra trágica historia vivió no lo permiten ni lo conciben. Nosotros tenemos humor negro hasta de lo peor. Tal vez es una manera de poder respirar a tanto dolor. Escuché a Greta en un momento, me pareció con muchísima inteligencia, tratar de correrse de no importa lo que me hicieron a mí, y entiendo que es un poco lo que estás haciendo, porque lo importante es visibilizar que mueren todos los días niños, y no niños por supuesto, pero bueno, muchos niños y muchas personas inocentes en Gaza, y esa es la verdadera tortura, ¿verdad? Y la población civil que está siendo masacrada, que no le dejan entrar alimento, que no la dejan ser, digamos, un pueblo que no lo están dejando vivir. Es un campo de concentración a cielo abierto, no se puede entrar por ningún lado. Las grandes o las pequeñas victorias que llenan el alma tienen que ver con, qué sé yo, como cuando la Infantería Marina nos fue a buscar a nosotros esos 2 días, digamos, en Gaza pudieron salir a pescar y llevar un poco de pescado para sus casas, cosas que tienen prohibido, ¿no? Tienen el mar ahí, pero tienen prohibido pescar. Es un nivel de crueldad, digamos, que a veces no se puede creer. La ayuda humanitaria entra con cuentagota y utilizan la ayuda humanitaria para hacer emboscada cuando la van a buscar, ¿no? Y también cometer asesinatos selectivos. Es terrible lo que vive ese pueblo, y la verdad que lo que vivimos nosotros, si bien estuvo como más iluminado por esto de que eran personalidades, muchos influencers y todo lo demás, y ese fue el objetivo de la flotilla, millones de personas tomaron conciencia de que en Gaza está habiendo un genocidio, y eso es muy bueno. Ahora, el genocidio sigue ocurriendo, y eso es muy malo, pero bueno, pudimos visibilizarlo mucho más, y lo que nos hicieron a nosotros es nada comparado con lo que le hicieron a ellos, por más que, qué sé yo, nos dejaron sin comer 2 días de 6, ¿no? Qué sé yo, no nos trataron mal, sí, no nos daban agua, qué sé yo, son por ahí formas de verdugueo, nos hacinaban en la celda. A Tiago le hicieron un simulacro de fusilamiento, digamos, en el medio del desierto, un poco más heavy, sí, pero con una convicción, digamos, los compañeros, la verdad que inquebrantable, muy bien, eran los que organizaban, entonces se llevaron Greta, la parte más fea de los malos tratos, sin duda, o de las torturas, ¿no? Pero la verdad que nada comparado con lo que le hacen al pueblo palestino.
nada. Totalmente. Bueno, volvieron, siguen comunicados, ¿hay alguna próxima misión? ¿Se cumplió el objetivo y ahora se prueba de otra manera? Bueno, en el medio, ni bien volvimos de distintas maneras, ¿no? Todos los europeos, en Italia hubo un paro descomunal, no se movía nada en Italia, entonces tuvieron que alquilar un avión para sacar a todos los italianos y en eso aprovecharon el resto de los europeos para que vuelvan rápido a Italia, pues se prendía fuego Italia literalmente. ¿Por qué? Porque estaban presos en la flotilla. Mientras íbamos navegando, en algún momento los portuarios genoveses habían dicho que si metían preso a un italiano en la flotilla iban a bloquear a Israel y no se iba a mover nunca más un contenedor. Amenazaban con eso y de hecho cuando meten preso a los italianos, de eso se arma un paro nacional, porque además Italia había puesto el barco de guerra para que nos custodie, pero después nos meten en cana igual, entonces paro general por Palestina, pero un paro general donde no se movía nada, no habría un restaurante, no se movía una mercancía dentro de Italia, con lo cual el presidente de Italia tuvo un quilombo bárbaro, tuvo que contratar un avión y sacar a todos los italianos. Es aliado Italia de Israel. Sin embargo, el pueblo italiano consiguió que arrancaran a todos los italianos más rápido y sin toda esta pantomima de juicio que Israel estaba haciendo con nosotros, de la deportación y todo lo demás. Y la presión internacional fue tan grande que a nosotros nos subieron a 3 colectivos, eran 4 o 5 igual, colectivos de traslado, nos llevaran hasta la frontera con Jordania y nos dejaran del otro lado, ¿no? En libertad, en Jordania, por tierra. Así que la deportación también fue inusual. Normalmente ellos te deportan esposado en un avión, te traen hasta Argentina, te entregan a la Policía Federal y te dicen, acá este señor entró ilegalmente en Israel, fíjense qué hacen con él. Nada de eso ocurrió, digamos, y todo eso tiene que ver con los niveles de presión que hubo en el resto del mundo, ¿no? Así que bueno, ese fue uno de los, digamos, de los logros de la flotilla. Después en el medio nos encontramos con negociaciones de paz, así que va a depender cómo avancen esas negociaciones. Si bien Israel ya está bombardeando, está violando su palabra, que es a lo que nos tiene acostumbrado, está haciendo un genocidio, entonces, digamos, ¿cómo va a respetar palabra alguna? Genocidio dosificado. Claro, digamos, obviamente la ayuda humanitaria que dijeron que iba a entrar, entró, pero mucho menos. Ellos tienen un plan y no quieren dar su brazo a torcer. Y en realidad, yo siempre lo digo, tienen otro plan mucho más perverso que ellos con Estados Unidos tienen hoy parte del dominio de Occidente. Y Israel es uno de los que está empujando la teoría de que hay que pelear una guerra mundial y ganarla, digamos, ¿no? De que hay que tirar bombas atómicas y dejarse de joder. Y estas teorías son horribles, digamos, y en eso se sustenta el genocidio. Dice, bueno, esto, porque puedo matar al pueblo palestino, lo elimino y listo, lo sacamos de acá y listo, porque es lo que estoy pensando para el resto del mundo. Cualquiera que se me ponga enfrente, poder eliminarlo y seguir siendo uno de los dueños del mundo. Es un pensamiento geopolítico espantoso, y eso es lo que realmente hoy da miedo en este mundo multipolar que estamos viviendo. Ellos no quieren saber nada con esa multipolaridad y ese es el pensamiento de Israel. Así que ¿por qué me fui ahí? Porque tu pregunta es, ¿habrá otra flotilla? Uh-huh. Bueno, va a depender de muchas de estas variables, digamos, cómo avanzan las negociaciones de paz, cómo no. Si el plan de que Tony Blair sea como el gobernador, presidente y todo lo demás, imagino que va a ser que entre comidas, digamos, si él gobierna de verdad, va a tener que abrir una frontera para que entre comida, entonces no va a ser necesario una flotilla que lleve comida, ¿no? Me lleva a pensar automáticamente a esa escena cinematográfica que recién mencionabas al inicio, de que un compañero toma la mano de una compañera y te toma la mano a vos, y por eso también en parte estás ahí. Capaz que un poco la respuesta puede ser que faltan más de estas charlas iniciales en todo el mundo para que nos unamos y podamos darle cauce común a la paz.
Sos argentino y te toca tener un presidente pro Israel. ¿Qué te pasa con eso? Hay que sacárnoslo de encima. El domingo es una buena oportunidad para cambiar eso. Venimos militando, por lo menos nosotros acá, junto a Axel, a nuestro gobernador, con mucha fuerza, y es la posibilidad de que Fuerza Patria gane. Y está muy mal la Argentina, está muy mal económicamente, ya se empieza a notar, y las condiciones materiales de nuestro pueblo va a hacer que seguramente corcovee y se lo saque de encima más temprano que tarde. Así que en eso hay que hacer como laburar dos cosas a la vez. Una, prepararnos para gobernar en un mundo muy complejo, y otra, ganarle las elecciones para que se vaya lo más rápido posible, porque le está haciendo un daño terrible a nuestro pueblo. Uh-huh. Y además le está haciendo un daño terrible también en geopolítica, ¿no? El voto, bueno, seguramente el voto contra Cuba, ahora que echaron también al embajador, no sabemos a quién va a poner de canciller, pero son todas malas decisiones que rompen la tradición de Argentina, una Argentina que siempre empujó desde la diplomacia la autodeterminación de los pueblos. Bueno, nos llevó a todos lugares horribles, se metió en la guerra de Rusia con Ucrania, mandó helicópteros, ¿no? Iba a mandar a Israel, está prometiendo que va a mandar barcos, con lo cual se va a transformar en cómplice de un genocida que sin duda va a terminar preso, digamos, como los alemanes que cometieron ese genocidio, o como los genocidas de la dictadura en este país. Es el único, digamos, el destino que tiene Netanyahu, o como se pronuncie, es terminar en una cárcel preso por genocida, porque el mundo lo está viendo así, y él también lo sabe, y bueno, y Milei decide aliarse ahí. Va a correr un destino similar seguramente. Imagino que inevitablemente uno se va informando de lo que es Israel, de la complejidad del plan a nivel mundial, y resuena acá en Argentina que tienen bastantes planes para con Argentina. ¿Vos efectivamente lo ves así, no tanto? No, sí, para que tengas una idea, el 1% de los habitantes israelíes es argentino. Me encontré uno de los que me interrogó, por ejemplo, para ver si era capitán o no, que me interrogó en hebreo con el translator, nos hicimos un lío bárbaro con el teléfono, tardamos un montón, las preguntas se ponían duras. Cuando termina el interrogatorio me dicen, mi mujer es cordobesa, es linda las mujeres cordobesas. Le digo, pero vos tomás Fernet, hablás castellano, ¿por qué tardamos 20 minutos? Le digo, lo hubiésemos hecho más sencillo, ¿no? Pasaba esto todo el tiempo, y algunos traductores. Tiene una relación, digamos, muy grande entre Argentina e Israel, y la preocupación es, digamos, ellos cuando terminan de hacer el servicio militar les pagan un viaje por la Patagonia, argentina y chilena, porque todos sabemos que hay recursos, bienes comunes en toda nuestra Patagonia, y además es una zona que, si hubiese una tercera guerra mundial, por ejemplo, quedaría como libre de contaminación. Por eso ya hay algunos emprendimientos para multimillonarios que les venden como una especie de búnker o de lugar, así como como esas películas apocalípticas, como para vivir ahí, que va a haber agua potable, ¿no? Que se va a poder producir comida, y hay varios en el mundo que están viendo esta posibilidad. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, digamos, lo peligroso que puede llegar a ser eso, porque en ese mundo distópico, digamos, que está cerca, o podría ser una de las hipótesis a desarrollarse, no tenemos ninguna chance de tener soberanía sobre eso, ¿no? Cuando vengan los poderosos al mundo a querer, ¿no?, manotear cualquiera de las cosas que nosotros decimos que son nuestras. ¿Cómo ves la relación? Yo sinceramente creo que el peronismo está muy callado con el tema del genocidio en Gaza. ¿Vos cómo lo ves? No, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con los entramados, digamos, los entramados de negocio, los entramados de los medios de comunicación. Nosotros también vivimos en un país que, digamos,
que nunca quedó muy claro cómo fue, pero tuvimos, digamos, dos atentados en nuestro territorio. Tenemos un presidente neoliberal también, ¿no? Menem, que se metió en conflicto mandando tropas, muy parecido al pensamiento de Milei. El neoliberalismo hace eso y después se cree que es gratis y nunca es gratis, digamos, cuando vos te metés en quilombo geopolítico de otros pueblos. Y eso obviamente lo pone a flor de piel, ¿no? Entonces se ha desarrollado o se ha copiado formas de pensar. Tenemos empresas israelí como Mercorot, que es acusada de sacarle el agua a los palestinos acá en la Argentina haciendo negocio, probablemente quedándose con la empresa de agua argentina si es que se privatiza. Ya tiene convenios con más de 7 provincias. Los gases lacrimógenos que chupamos todos los miércoles cuando vamos a defender a los jubilados, se los compramos a Israel. La industria armamentística tiene que ver, bueno, y todos esos negocios, esa dimensión de negocios tiene el lobby, pone mucha plata y financia gran parte de los medios de comunicación, y ese entramado es complejo de desnudar, de percibir, pero bueno, el genocidio es tan grande y está siendo transmitido tan, digamos, en vivo y a cielo abierto, que de a poquito eso se va descascarando y algunas discusiones van entrando, ¿no? Y eso va quedando más al desnudo. Siento que las bases del peronismo sí lo manifiestan mucho más que los referentes, por eso venía un poco la pregunta. Ojalá que sea tiempo de maduración nomás, y ya. Vi con la inteligencia que respondieron tus hijos, conferencias de prensa y cómo estuvieron. Como hijo de excombatientes sentí una semejanza y un orgullo por ellos, me emocioné bastante. ¿Qué te pasó a vos con eso? Lo mismo. A ver, yo soy hijo de militantes, y mis hijos militan, entonces ahí vemos una continuidad, un eslabonamiento histórico que te da la certeza de saber o poder decir no nos han vencido, la certeza de que seguimos pariendo y seguimos soñando revoluciones. Fuimos paridos por personas que soñaban revoluciones, seguimos soñando revoluciones y nuestros hijos seguirán soñando resistencias y revoluciones. Así que primero una tranquilidad de esa certeza, digamos, para todos, y después en términos personales obviamente me baboseo con los dos, aunque me dio mucho dolor no haber podido estar. Mi hija se recibió de socióloga, de haberle tirado huevo y harina. La militancia tiene eso, muchas veces de sacrificio, de perderse momentos lindos, o como me he perdido a veces infinidad de cumpleaños y de momentos por nada, estar haciendo tareas militantes en cualquier rincón de la Argentina, ¿no? Siempre es un sacrificio, los que hacemos política lo sabemos, pero bueno, es un sacrificio que ponemos en todo caso para el bien de la patria, para el bien común, ¿no? Para el bien de la comunidad, y ahí hay un equilibrio que hay que saber llevar, pero porque si no también rompemos todo hacia el lado de los afectos, ¿no? Pero bueno, pero siempre hay una tensión que es difícil de administrar. Totalmente. Costó mucho esta decisión de ir a Gaza. Sin conocer a tu hija, me imagino que en ese momento de los huevos estaría igualmente orgullosa de que antes de que estés tirándole huevo estabas defendiendo para que no siga ocurriendo un genocidio, así que eso vale mucho. Bueno, el 26 ya nos quedan 2 minutos. El 26 son las elecciones, y hay mucha gente que dice: a mí no me interesa la política, yo tengo que trabajar igual, yo me rompo el culo trabajando, gobierne quien gobierne, con los otros igual estábamos peor. ¿Por qué es importante ir a votar para vos? Es muy importante ir a votar porque tenemos que sacarnos de encima a Milei, y esta es una de las formas, digamos,
más efectivas, que nuestro pueblo ha elegido vivir en democracia y así que el voto tiene que ver con poder constituir un Congreso que le ponga límite, que lo frene y además constituir una fuerza que empiece a pensar una Argentina diferente y mejor. Así que todo eso es lo que está en juego el domingo que viene. Así que quiera defenderse como nos defendemos en cada lucha, en cada universidad, en cada agrupación universitaria, ¿no? En cada sindicato, ¿no? Como lo hacen nuestros viejos, también hay que ir a defenderse votando y construyendo alternativa política, que es lo que hay que hacer el domingo. Totalmente. Así vamos a hacer, vamos a votar para que se vaya este Mostri. Le mandamos un fuerte abrazo y un gran cariño a Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, que cumplió sus 95. Los cumplió con fuerza, con baile, con alegría, con conciencia política. Qué ejemplo de lucha. Si ella sigue militando a los 95, a mí con 38 me queda un montón. No te pregunté cuántos años tenías vos. 5-1. Bueno, te queda un montón también, al menos. No, déjame jubilarme antes. Bueno, pero hay que ver si podés después, porque eso es lo que decimos todos y después siempre seguimos en la lucha. Acuérdense, suscríbanse a nuestro canal Malvinas Memoria Presente y Futuro. Gracias a Alequiles del otro lado del cristal. Y bueno, nos vemos el jueves que viene con más Malvinas Memoria Presente y Futuro.